Ok, bueno, vamos a continuar. La semana pasada la cámara se apagó a la mitad de la grabación. Hola, buen día. Se apagó a la mitad de la grabación. Entonces, si... ¿Mande? Y yo borré el video también. ¿Cuál? Ah, no, pero no viene el sábado pasado. Ajá, sí. Así que si no vinieron el sábado pasado, pues ya no hay grabación. Si lo miran nada más en YouTube, ya no hay grabación. Pero voy a comenzar hoy haciendo un resumen, ¿ok?, de lo que llevamos hasta ahorita, antes de empezar con lo que nos toca el día de hoy. Ok. Estamos estudiando el corazón como una fábrica de ídolos. En la primera sesión consideramos Romanos. Romanos capítulo 1, versículos, buenos días, 21 al 25, y tomamos este pasaje para considerar así como cuál era la serie de pasos que nos llevan a la formación de un ídolo y al cual nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva ocasión tras ocasión. Ok, lo primero que consideramos en esto es que Dios se revela. Lo siguiente es que hay una rebelión del hombre. Lo tercero, hay un oscurecimiento. Lo cuarto, hay un intercambio. Y finalmente hay servicio y adoración. Lo vimos como esta espiral descendente de la formación de un ídolo. Dios se revela a nosotros, según Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25, a través de las cosas creadas. Eso nos indica que hay un creador, que hay un Dios. Pero el hombre se rebela contra él, el hombre entra en rebelión contra Dios y eso genera un oscurecimiento, un entenebrecimiento del corazón. Y cuando eso ocurre, hay un intercambio, hay una sustitución. Ya no adoraron al Dios, creador del cielo y de la tierra, sino que lo cambiaron la gloria de Dios por las cosas creadas. Y cuando se hace un cambio de la gloria de Dios por las cosas creadas, se pone a la cosa creada en el lugar de Dios y naturalmente el hombre tiende a servir a esto, que puede ser algo creado, puede ser un deseo, y por lo tanto cuando empieza el servicio, paralelo a eso también está relacionada la adoración. ¿Sí? Ok. Vimos en la primera sesión que esto no necesariamente son cosas malas. Cuando hablo de los deseos del corazón. Estos deseos del corazón pueden ser cosas buenas en sí mismas: aprobación, seguridad, estabilidad, la familia, una serie de cosas, ¿no? En la sesión 2 vimos... Voy a poner sesión 1. En la sesión 2 consideramos la línea de ensamblaje o las etapas en la formación de un ídolo, ¿no? Las etapas en este proceso de construcción de un ídolo. Y la primera etapa que consideramos fue la etapa de la distorsión. En esta etapa de la distorsión, el deseo, que es algo bueno, se pone en un lugar absoluto y se lleva a un lugar de necesidad. Yo necesito esto, yo merezco esto. Si yo alcanzo esto, entonces voy a tener paz, ser feliz, tener tranquilidad, tener estabilidad y una serie de cosas que naturalmente nosotros buscamos, pero en este proceso estamos considerando que esa búsqueda se da en un lugar diferente a Dios. Ok, hay una distorsión, algo que Dios crea, que es bueno en sí mismo, nosotros lo llevamos a un lugar absoluto y en ese momento estamos desvirtuando la creación buena de Dios y esto genera entonces
o esto lo consideramos como el primer paso en esta formación de un ídolo. El segundo paso es la racionalización. En este paso, no sé si se acuerdan, consideramos que empezamos a buscar todas las razones de por qué está bien lo que estamos haciendo. Nos empezamos a decir a nosotros mismos, está bien conseguir tal cosa porque vas a conseguir esto otro. Está bien trabajar y dejar tiempo. Está bien trabajar y tomar del tiempo que le corresponde a tu familia. ¿Por qué? Porque estás trabajando para tu familia. Entonces, la estabilidad económica que quieres conseguir está bien porque es para sostener a tu familia. Y empezamos a racionalizar todo y empezamos el proceso de autoengaño. ¿Ok? Bueno, primero encontramos un deseo, lo ponemos en un lugar incorrecto, empezamos a racionalizar todo su proceso y después viene la formación de la fe en este proceso. ¿La fe en qué? La fe en el deseo, que se distorsionó en primer lugar. Si consigo esto, entonces voy a poder tener tranquilidad, voy a poder tener paz, voy a poder tener estabilidad, voy a poder conseguir un estado de felicidad. Si consigo una familia, si consigo la aprobación de mi esposa, si consigo un cierto nivel económico, entonces voy a alcanzar tranquilidad, voy a alcanzar paz, voy a alcanzar felicidad. ¿Ok? Empezamos a poner nuestra fe ahí y cuando eso ocurre, empezamos con servicio y adoración. ¿A quién servimos? ¿A quién adoramos? A ese objeto que se empezó a distorsionar aquí arriba, en primer lugar. ¿Ok? Esto fue lo que consideramos la semana pasada. Esto lo desglosamos un poco más. ¿Ok? Bueno, en general, el hombre es un ser religioso. El hombre busca adorar algo. Cuando intercambia la gloria de Dios por otra cosa, entonces se da un proceso como este. Y esto resulta en una espiral descendente. Lo consideramos también así. A medida que seguimos avanzando, la espiral sigue descendiendo y consideramos cualquier cosa como, como algo digno a lo cual nosotros nos podemos abrazar, nos podemos anclar para obtener cierto grado de satisfacción. La semana pasada también consideramos que Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, cuando estamos en este proceso de la formación de un ídolo, buenos días, estamos tomando un camino que puede ir muy cerca al camino que Dios nos mandó caminar, transitar, pero si es algo que se aleja, aunque sea un poquito, ya no es parte del camino del Señor. ¿Sí? La primera clase, la primera sesión, el primer estudio, lo que hicimos fue considerar qué es lo que significa hacer lo malo ante los ojos del Señor. Porque a veces lo llevamos a un extremo y decimos, bueno, si no estoy en ese extremo, entonces no estoy en el punto de hacer lo malo a los ojos del Señor. Pero si el Señor marca un camino claro y yo no lo camino y me voy por un camino paralelo, por muy cercano que esté, entonces ya no es el camino que Dios marcó. Y si Dios marcó un camino y yo no lo estoy transitando, ya estoy en un camino que es un camino malo. ¿Sí? En caminos que a nosotros nos parecen buenos, pero que tienen un fin de muerte y de perdición. Bueno, ¿qué vamos a considerar hoy? Esto lo voy a dejar aquí. Lo que vamos a considerar hoy en la sesión 3 es la demolición y la reconstrucción. Si estamos considerando esto como una industria, primero, la base de la industria es que siempre va a tender a buscar un ídolo. Luego, ¿cuáles son las etapas de esa industria? Ahora que ya conocemos cuál es nuestra tendencia, cuáles son los pasos que damos para construir un ídolo, necesitamos saber cómo tenemos que demoler y cómo tenemos que reconstruir.
Aquí no se trata de hacer algunos ajustes, porque cuando el proceso ya está mal, no se trata de... Cuando quiero cambiar el producto a un producto totalmente diferente, la máquina que construía algo eventualmente no me va a servir para lo que quiero construir ahorita. Necesito cambiar. No es que necesite hacer ajustes, no es que necesite hacer unos pequeños cambios y ya está todo bien. ¿Por qué no? Porque se trata de una actitud del corazón. Entonces, como se trata de una actitud del corazón, cualquier cambio que yo pueda hacer no necesariamente puede impactar o no necesariamente va a impactar en el núcleo de la formación de un ídolo. Cualquier cosa que nosotros hagamos tiene que considerar esto, tiene que apuntar al núcleo, porque si no, entonces se va a transformar en una serie de acciones que por fuera parecen muy honestas, parecen muy buenas, pero que en realidad no tienen un fruto significativo. Ey. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos que demoler y qué tenemos que reconstruir? Aquí hay dos conceptos que quiero nada más dejar escritos y que eventualmente vamos a ir considerando. Demoler. En el caso de la demolición, vamos a considerar la mortificación del pecado. ¿Ok? Mortificación del pecado. ¿Qué significa mortificar el pecado? Significa dar muerte al pecado. ¿Ok? Y en el paso de la reconstrucción, tiene que ver con la vivificación del espíritu. ¿Ok? Ok, si queremos destruir la fábrica de ídolos del corazón, necesitamos mortificar el pecado y necesitamos vivificar el espíritu. Ok, ¿podemos hacer esto nosotros? No podemos. Ok, ok. Esa es una mala noticia, pero al mismo tiempo es la mejor noticia que podemos tener. Porque no se trata del esfuerzo que nosotros hagamos para poder alcanzar un cierto nivel. Eso es importante. Porque si nosotros consideráramos que nosotros somos los únicos responsables de este proceso, entonces estamos caminando sobre la cuerda floja en cuanto a que la salvación es por gracia o es por obras. ¿Sí? Necesitamos tener ojo con eso. Pero al mismo tiempo no tenemos que minimizar la importancia de las decisiones que nosotros tomamos y del carácter que nosotros, que Dios va desarrollando en nosotros. ¿Ok? Ok. La muerte del pecado y la vivificación del espíritu. Vamos a leer algunos pasajes. Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 5, versículos 10 y versículo 12. Si lo van buscando, se los voy a agradecer, por favor. Efesios 4, 22 al 24. Ezequiel 36, 25 al 27. Y Romanos 8, 12 y 13. ¿Alguien puede leer Colosenses, por favor? Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Del 1 al 5. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros,
Pues la persona avara es una idólatra porque adora las cosas de este mundo. Ahora el versículo 10 y después el 12. El 10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer su Creador y se parecerán más a Él. El 12, ¿verdad? ¿Sí? Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Ok. Palabras claves, conceptos claves del pasaje. Pongan la mira en las cosas de arriba. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Hagan morir. Vístanse. Quítense. ¿Se dan cuenta? Está hablando de hacer un intercambio. Cuando nosotros nos quitamos la ropa y nos ponemos otra ropa, estamos haciendo un intercambio. Fíjense que estamos regresando a conceptos que ya habíamos comentado antes. Algo que hicimos nosotros en un principio, intercambiar la gloria de Dios por algo que Él creó. Necesitamos hacer el proceso a la inversa. ¿Ok? Bueno, ¿qué dice Efesios? Capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según en la justicia y santidad de la verdad. Ok. Desháganse de su vieja naturaleza. Dejen que el Espíritu los renueve. Les renueve los pensamientos, les renueve las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a semejanza de Dios. Ezequiel 36, 25 al 27. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré sus inmundicia y dejaré de rendir culto a ídolos. Dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Ok. Este pasaje está dentro de un contexto interesante y el contexto es la profecía de Dios a través de Ezequiel sobre la restauración de Israel. Pero un poquito antes de estos versículos hay unas cosas claves que Dios dice. Ustedes no se merecen que yo haga esto con ustedes. Así lo dice. Ustedes no se lo merecen. Si yo lo voy a hacer es por amor a mi nombre. Y explica qué significa eso. Si las demás naciones los ven a ustedes, van a decir, ¿y su Dios ni siquiera pudo salvar a su pueblo? Para que las demás naciones no hablen mal de mí, los voy a restaurar. Fíjense, no es porque ustedes estén chidos, no es porque ustedes se lo merezcan, es porque yo quiero hacerlo. ¿Sí? Ok, y Romanos 8, 12 y 13. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Ok, esto es la mortificación del pecado y la vivificación del Espíritu. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. ¿Sí? Eso es clave, ese concepto es súper clave. ¿Cómo tenemos que hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Esto significa que nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, pero por el Espíritu sí. Por el Espíritu sí tenemos. Por eso Pablo empieza diciendo, en ese pasaje de Romanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Aquí hay algo interesante que tenemos que considerar. Antes de que Cristo viniera a nuestra vida y nos regenerara, nos diera una nueva vida, tú y yo éramos esclavos del pecado. Ahí no teníamos opción más que obedecer a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero en el Espíritu de Dios hemos sido liberados. Por lo tanto, ya no tenemos que obedecer. ¿Sí? Tenemos la opción de decidir, no quiero obedecer a mi naturaleza pecaminosa. Podemos hacerlo. Para que eso sea sostenible en el tiempo, la única opción es hacer morir las obras de la carne en el Espíritu, para que sea sostenible en el tiempo. Ok, Dios tiene la intención de que destruyamos los ídolos del corazón y que Él sea
la única fuente de adoración? ¿El único objetivo de adoración? Claro, por supuesto que sí. ¿Okay? ¿Es concordante estos pasajes que estamos considerando ahorita con lo que leíamos en su momento en Deuteronomio? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cristo toma eso en el Nuevo Testamento para resumir la ley. Toda la ley y los profetas se resumen en: ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Eso no da lugar a esto. Eso no da lugar a esto. Pero otra vez es en el Espíritu. Eso es importante. Tenemos que considerar la relación que tú y yo hoy tenemos con Dios a través de su Espíritu Santo. Porque si no consideramos eso, estamos desnudos, literalmente en un campo de batalla en el cual no tenemos las armas para poder combatir. El que nos equipa es el Espíritu Santo. El que nos da la fuerza es el Espíritu Santo. El que revela a Dios es el Espíritu Santo. El que nos renueva día a día a través de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. El que nos da dirección es el Espíritu Santo. El que nos da la capacidad de decir: voy a huir de aquí porque no puedo quedarme aquí, porque si me quedo aquí voy a caer en la tentación. El que me da la fuerza para salir de ahí es el Espíritu Santo. Entonces, la relación que tenemos con Dios a través de su Espíritu Santo es algo que tenemos que abrazar cada vez más, es algo que tenemos que aceptar cada vez más y tenemos que considerar eso. Bueno, ¿qué es lo que no sirve en este proceso de demolición y de reconstrucción? ¿Okay? Vamos en primer lugar con lo que no sirve. ¿Qué es lo que no sirve? Acá quiero apuntar a 3 cosas. Primero, el moralismo. El moralismo no sirve. ¿Qué es el moralismo en este contexto? Es simplemente frenar las cosas que hago porque no están bien, y punto. Simplemente dejar de hacer lo que estoy haciendo y que sé que no está bien, pero sin que necesariamente haya un cambio en el núcleo, en el corazón, sin que necesariamente haya un cambio de actitud. Es como en este ejercicio de considerar todo esto como una fábrica, es como limpiar, ordenar, cambiar la fachada, cambiar el nombre. Ya no construimos esto otro, pero en realidad por dentro esta máquina sigue encendida y sigue trabajando, sigue construyendo. Eso es moralismo. Moralismo es vivir una vida recta según mis propias fuerzas, como una serie de requisitos que tengo que cumplir. Tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que ser un buen vecino, tengo que ser un buen ciudadano. Se supone que no tengo que pecar. Entonces no puedo mirar a otras mujeres no puedo mirarlas pues, así con deseo. Y eso significa que mientras más corta la mirada a una mujer, pues mejor, ¿no? Tengo que proveer para mi casa, entonces tengo que ser un buen trabajador. ¿Todas las cosas que estoy diciendo ahorita son cosas malas? No son cosas malas. Pero cuando no se anclan en el Espíritu, hacer morir las obras de la carne en el Espíritu, entonces caen dentro de esta categoría. Y esto significa que lo estoy haciendo según mi propia fuerza. Y cuando hago eso no es viable en el tiempo. Eso no es viable. Nosotros no podemos sostener ese proceso en el tiempo sin que haya fatiga, sin que hayan malas decisiones. No podemos, pues. No se nos da. Y ya, no podemos. No tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Qué dice Colosenses? Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno
contra los apetitos de la carne. Ok. Este texto es súper claro en cuanto a por qué se sujetan a las cosas que se supone que son buenas y ya. Eso no tiene un fruto positivo respecto a la naturaleza. Es decir, hacer modificaciones en conducta no tiene necesariamente una relación directa con cambiar el corazón. Entonces, ¿por qué se aferran a estas cosas que no cambian el corazón en vez de aferrarse a la nueva naturaleza que tenemos en Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ok. El moralismo, entonces. Este no sirve. En segundo lugar, la pasividad. Y cuando hablo de pasividad me refiero a pasividad espiritual. ¿Ok? La pasividad espiritual tampoco sirve. Esperar a que Dios haga lo que tiene que hacer. Yo ya soy creyente, ya me entregué al Señor. Ahorita estoy nada más esperando que el Señor haga su obra en mí, porque Él prometió que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces yo estoy aquí esperando a que eso pase. ¿Ok? Fíjense que aquí hay algo interesante, y es que una planta, cuando se pone una tierra que tiene buenos nutrientes, se le va echando agüita, la planta se esfuerza por crecer, sea de manera natural. Sea de manera natural. Hay una realidad espiritual que depende solamente del Señor. Y por muy pasivos que nosotros estemos, el Señor es el que se encarga del crecimiento. ¿Ok? El Señor es el que se encarga del crecimiento. Por eso hay tanta gente que dice, oye, a mí me cuesta leer. Por ejemplo, me cuesta leer porque no sé leer muy bien. No sé leer muy bien. Hay gente que no sabe leer o que no puede leer bien porque las letras se le cruzan. ¿Sí saben de esa condición, no? Vamos cambiando palabras y parece que las palabras se estuvieran moviendo y no podemos entender bien de qué se trata esto. Dios sigue haciendo su obra en ellos. Dios sigue haciendo su obra en estas personas. ¿Ok? Ok. ¿Nosotros tenemos alguna incapacidad como esa? ¿O alguna discapacidad que nos impida estudiar la palabra del Señor? ¿Física? ¿Cognitiva? ¿Tenemos alguna discapacidad? Ok. ¿Tenemos alguna excusa? No tenemos ninguna. No tenemos ninguna para decir, aquí yo me voy a quedar tranquilo y que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Y ya. Estamos hablando de los dones espirituales, ¿no? Juan hacía referencia a la parábola de los talentos el domingo pasado. En esa parábola de los talentos, una persona decidió enterrarlo porque tenía miedo de que fuera a perder lo que su amo le había dado, ¿no? Recibió una felicitación del amo cuando el amo regresó y pidió cuentas. No recibió ninguna felicitación, todo lo contrario. Quítenselo y dénselo al que tiene más. Entonces, tengamos cuidado con la pasividad. Pero también hay una realidad que tiene que ver con el vacío del corazón. El vacío del corazón. Fíjense que cuando nosotros actuamos, por ejemplo, con nuestra moralidad para cambiar nuestra esencia, eventualmente podemos llegar a este punto, al punto del vacío del corazón. Nosotros somos seres religiosos. Dios nos creó así. Esto significa que el corazón no está hecho para no adorar algo. El corazón del hombre está hecho para adorar algo. Si tú arrancas un ídolo del corazón, el corazón rápidamente va a empezar a construir otro y se va a aferrar a ese. Y si arrancas ese, rápidamente va a empezar a construir otro y se va a aferrar a ese. ¿Se acuerdan de Hombres de Negro? No me acuerdo cuál de todas es, pero hay una en donde van a un locker y hay una serie de... Hay todo un pueblo que vive ahí de marcianitos chiquitos que adoran a K, que es el viejito, ¿no? Porque él les dejó un reloj ahí en un momento. Entonces aparece un marcianito chiquito vestido como Moisés, con barba larga y con su callado y todo eso, ¿no? Encima de un monte.
Y llegan el K y el J, que es este señor, no me acuerdo cómo se llama, y el Will Smith, y abren la puerta del locker. Entonces todos saben que llegó Dios. Entonces se voltean y empiezan a adorar a K. Pero resulta que el K quiere el reloj. Entonces lo toma y lo saca. Y todos los marcianitos se desesperan. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y el Will Smith ve eso y se saca su reloj y lo pone ahí. Entonces todos los marcianitos empiezan a adorar al Will Smith. Ahora. Y ya cierran la puerta y ahí se quedan los marcianitos. Pues. El corazón del hombre no está hecho para no adorar. Entonces, si nosotros quitamos el deseo del dinero, por ejemplo, por alguna razón y por gracia del Espíritu Santo logramos quitar ese deseo del corazón, ese ídolo del corazón. El corazón rápidamente se va a querer aferrar a otra cosa, y luego a otra cosa, y luego a otra cosa. Mateo 12, 43 al 45, ¿qué dice? Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Ok. El corazón no está hecho para no adorar algo. Este pasaje, veámoslo a través del filtro de los ídolos, ¿ok? Si un ídolo se saca, pero no hay nada que ocupe el lugar que ocupaba antes ese ídolo, eventualmente otro va a regresar, y otro va a regresar, y otro va a regresar. La casa limpia sigue siendo una casa vacía, ¿ok? Que se necesita llenar con algo. Entonces, esto no sirve, pues. Bueno, ¿qué sí sirve? Bueno, vamos con la demolición. Hace rato decíamos la mortificación. Ok. Este proceso de demoler o este proceso de mortificar apunta directamente a esto. ¿Okay? Al proceso de distorsión, de racionalización, de poner nuestra fe en algo y de servir ese algo y adorar ese algo. ¿Okay? ¿Cómo mortificamos al pecado? Bueno, hace rato lo leíamos en Romanos, ¿no? A través del Espíritu hagan morir las obras de la carne. ¿Okay? Pero ¿y eso cómo se hace? Ok, entiendo que es a través del Espíritu y lo puedo decir. Hagan morir las obras de la carne a través del Espíritu. Ok, pero ¿y cómo lo hago? Eso es algo que nos preguntamos todos. ¿Cómo doy ese paso para poder mortificar? Bueno, quiero darle algunos pasos prácticos aquí. Uno de ellos es la confesión. Uno de ellos es la confesión. El proceso de confesión, el proceso de empezar a verbalizarlo, empezar a decirlo, nos pone en una perspectiva que antes no teníamos. Cuando no lo verbalizamos, hay algo que pasa aquí, hay algo que no pasa aquí, a nivel de nuestro cerebro, a nivel de nuestro pensamiento, que no termina de cerrar. Cuando empezamos a hablarlo, como que esos procesos empiezan a cobrar un poco más de sentido. ¿Les ha pasado a ustedes que de repente están atorados con algo? Dándole vueltas y vueltas y vueltas, y de repente se ven platicando sobre esa situación con alguien y como que empiezan a caer los 20. Y como que nos empezamos a dar cuenta de cosas que antes no estábamos viendo. Bueno, el proceso de confesión tiene que ver también con esta reestructuración de las ideas a nivel cognitivo. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. ¿Qué dice Proverbios, capítulo 28, versículo 13? Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Ok. Un ídolo
se disfraza de algo virtuoso, de algo que promete algo bueno. Cuando nosotros confesamos, los ídolos que tenemos en el corazón, literalmente estamos desnudándolos. Estamos quitándole esa fachada de bondad, esa fachada de la promesa de algo bueno y de un estado mejor de satisfacción. Empezamos a desnudarlo, se lo empezamos a quitar. Y cuando hacemos eso, empezamos a caer en cuenta acá de la realidad de ese ídolo que nosotros levantamos en el corazón. La confesión está relacionada con el perdón de pecados. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Sí? No tiene que ver simplemente con verbalizarlo, tiene que ver con creerlo en el corazón. ¿Ok? Y entonces verbalizarlo. Pero otra vez, volvemos a la obra del Espíritu Santo. No podemos hacerlo nosotros solos. ¿Ok? En segundo lugar, la exposición del ídolo. ¿Qué es la exposición del ídolo? Bueno, visto desde otra perspectiva, predícate la verdad del Evangelio. Predícate la verdad de la palabra del Señor. Aquí podemos ir a Isaías 44, este pasaje que hemos leído la semana pasada, que lo consideramos la semana pasada y lo revisamos la semana anterior. Hicieron ídolos de un árbol caído, ¿se acuerdan? Y con la mitad se calentaron y con la otra mitad hicieron ahí un ídolo y lo pusieron y lo adoraron diciendo, tú me salvarás. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene? O sea, desde un punto de vista lógico no tiene absolutamente ningún sentido. Bueno, necesitamos exponer al ídolo en cuanto a lo que realmente nos ofrece y lo que realmente nos puede dar. Ponerlo en el lugar que corresponde. Jeremías, también lo leíamos, Jeremías 2:13. Me abandonaron y cavaron para sí cisternas rotas. Fíjense que ese paralelo que hace Dios con Israel está súper interesante porque si nosotros tenemos una pipa de agua en la casa y de repente el agua se nos empieza a bajar sin que nosotros estemos usándola, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿La vamos a volver a rellenar o vamos a revisar por dónde está saliendo el agua? Pues vamos a buscar la fuga, ¿no? O sea, sería ilógico estar rellenándola y rellenándola y rellenándola. ¿Por qué? Pues porque nos cuesta dinero y no queremos perder dinero. Y si no se puede reparar la fuga, entonces dejamos eso a un lado y compramos otro. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso? Eso es lo que cualquier persona haría. ¿Ok? ¿Por qué cuando tenemos ídolos en el corazón que tenemos que estar alimentando y alimentando y alimentando y que nunca nos llegan a la saciedad, no nos lleva a pensar, oye, ¿y en dónde está la fuga? ¿Será que habré cavado una cisterna rota? ¿Será que habré cambiado la gloria de Dios por esta situación? Porque estoy buscando y buscando y buscando y no se llena. ¿Tiene sentido esta realidad que todos hemos experimentado alguna vez cuando somos más pequeños? Cuando termine el colegio, ahí sí voy a andar bien chido. Cuando termine la universidad, cuando tenga una novia, cuando me case, no, cuando tenga un hijo, no, cuando ya tenga mi casa, no, cuando ya me haya jubilado. Y seguimos y seguimos y seguimos y nunca encontramos satisfacción. ¿Tiene sentido eso? Han cavado para ustedes cisternas rotas. Me han abandonado a mí. Pero fíjense que ese proceso, que en lo natural es muy obvio y nosotros podríamos decir, pues, ¿cuánto tiempo tienes perdiendo agua? No, pues 20 años. Oye, ¿qué onda contigo? O sea, ¿qué te está fallando acá? ¿Te gusta tirar el dinero? ¿O eres muy flojo? ¿O qué onda? ¿Qué está pasando? Cualquiera de nosotros lo evaluaría así. Bueno, ¿y en lo espiritual? ¿Por qué no lo vemos desde la misma perspectiva? La interrupción de la creación del ídolo.
¿Ok? Y esto es la tentación. ¿Ok? La tentación. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos acá queremos encontrar algo que es bueno. Nada más que tomamos otra cosa, que no es Dios. Eso es tentarnos. ¿Se acuerdan cuando Satanás le dijo a Cristo, dile a esas piedras que se conviertan en pan? Después de que Jesús había pasado 40 días ayunando. Y Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto fue una tentación para Jesús. Es buscar la satisfacción temporal en algo temporal. Lo que hemos estado considerando es buscar la satisfacción eterna en algo eterno. Y que a partir de eso, nuestras necesidades temporales empiecen a suplirse también. Ok. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Quien tenga Tito, por favor, den lectura. Versículos Tito 2, 11 al 14. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Ok. Fíjense, conceptos claves respecto al tema que estamos viviendo. Nos instruye que nos apartemos. ¿Ok? Que demos un paso al costado. Ese paso lo tenemos que dar. Tenemos que ser intencionales en apartarnos. Pero también dice, vivan con sabiduría, vivan con justicia, vivan con devoción. No es simplemente apártense y ya. No, apártense ¿para qué? Para vivir con sabiduría, para vivir con justicia, para vivir con devoción. Simplemente viviendo con justicia, con sabiduría y con devoción, sin ningún tipo de objetivo, no. Mientras anhelamos la esperanza, con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense que hay un objetivo, hay un deseo de satisfacción, ¿sí? Hay un anhelo del corazón. Entonces no es vivir sin ningún tipo de objetivo, es poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. 1 Corintios 10, 13. ¿Qué dice? 1 Corintios 10, 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ok. Hay promesa de parte del Señor, que Dios no nos va a permitir pasar por situaciones más difíciles que las que podamos soportar. Y si a eso le agregamos en el Espíritu, ¿ok? Entonces tenemos la salida. Apartarnos de lo malo, empezar a vivir con sabiduría, porque Dios es quien abre la puerta para poder escapar. ¿Ok? Bueno, necesitamos interrumpir la creación del ídolo. Necesitamos destruir esta parte que está aquí de desvirtuar, quitar la importancia real de esto y ponerlo en un lugar que no corresponde. Bueno, en tercer lugar, la reconstrucción. La reconstrucción dijimos que era vivificar el espíritu, ¿ok? Vivificar el espíritu, mortificar el pecado, confesarlo, exponerlo, interrumpirlo en el espíritu. Ahora, no es solamente dejar de hacer esto, sino que es hacer lo que sí tenemos que hacer, que es la vivificación del espíritu. Fíjense que aquí, en la vivificación del espíritu, hay una sola respuesta a la vivificación del espíritu. Y esa respuesta es Cristo. ¿Okay?
Cristo es la única respuesta a la vivificación del Espíritu. Ok, vamos con algunos ídolos. Ídolo de control. Me gusta controlar, me gusta tener el control de todo. No se lo dejo a Dios, no se lo dejo a nadie más. Eso me da seguridad, eso me da tranquilidad. ¿Qué dice Hebreos? ¿Qué dice Mateo? (6, 25 al 34). Esto es, ¿por qué se preocupan de mañana? Si Dios tiene cuidado de las aves del cielo, entonces, ¿cómo no va a tener cuidado ustedes? Hombres de poca fe. Si nuestro ídolo es aprobación, aceptación. Bueno, Efesios 1:6. ¿Qué dice Efesios 1:6? De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Ok? ¿A quién pertenecemos? A su Hijo amado, a Cristo. Pertenecemos a Él. ¿Necesitamos la aprobación de alguien? ¿Necesitamos la aceptación de alguien? Pertenecemos a Cristo. Si necesitamos la aceptación y la aprobación de alguien es de Cristo. Y en Cristo somos aceptados. Hemos sido aceptados y hemos sido aprobados en Cristo. ¿Sí? Ok. Si nuestro ídolo es el poder o el éxito, Gálatas 4:7. ¿Qué dice Gálatas 4:7? Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Ok. ¿En dónde está nuestra identidad? Nuestra identidad está en el poder que podemos conseguir aquí en la tierra, en el éxito que podemos conseguir aquí en la tierra, o nuestra identidad está en que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Ok? Si nuestro ídolo es el placer, el confort. Salmo 16, versículo 11. ¿Qué dice? Salmo 16, 11. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Me mostrarás la alegría de tu vida, el placer de vivir contigo. ¿En dónde está la fuente de nuestro placer, de nuestro confort? En Dios. ¿En dónde está nuestra identidad? En Dios. ¿En dónde está nuestra aprobación, nuestra aceptación? En Dios. ¿En dónde podemos nosotros descansar en cuanto al control, en cuanto a la seguridad? En Dios. ¿Se dan cuenta? Esto ataca directamente al corazón. Pero también tenemos una etapa de intercambio, porque necesitamos abordar esto. En algún momento hicimos un intercambio. Cambiamos la gloria de Dios por algo creado. Y necesitamos revertir ese proceso, hacer un intercambio inverso, pues. Ok, el intercambio es hacia Cristo, ¿no? Pero, respecto al intercambio, Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4. Este pasaje, Colosenses 3, 1 al 4, nos invita a lo siguiente. Dirigir todo nuestro afecto, nuestros deseos, nuestras intenciones hacia la belleza y hacia el sacrificio de Cristo, hacia las cosas de arriba. No miren las cosas que están aquí en la tierra, sino que sus ojos estén puestos en lo eterno, que sus ojos estén puestos en las cosas de arriba. ¿Ok? Entonces, volvamos a hacer este intercambio que alguna vez hicimos. Quitamos a Dios, pusimos otra cosa, quitemos esa cosa, levantemos nuestra vista y dirijámosla hacia el cielo.
¿Ok? Ok. Finalmente, toda fábrica necesita un área de mantenimiento. Ok. El área de mantenimiento. Les voy a dejar unos pasajes para que después los busquen. Efesios 4:23 y Romanos 12, 1 y 2. Necesitamos mantenimiento, porque si no le damos mantenimiento a la maquinaria empieza a sufrir el problema del tiempo. ¿Sí? La maquinaria se daña. Necesitamos estar revisándola constantemente. Uno de los errores más grandes que nosotros como creyentes podemos cometer es decir, Dios ya me salvó, no tengo posibilidad de caer. Porque a los que Cristo tiene en su mano, porque el Padre se los dio, Él no va a perder ninguno. Entonces estoy seguro. Ahí, cualquier cosa que haga no me va a sacar de ahí. Pero no en un plan de seguridad en cuanto a ahí estoy seguro. Gracias, Señor por la seguridad que me das, de que a pesar de mis errores, ahí voy a seguir. No, sino que en plan de yo no hago nada malo. Todo lo que hago está bien. No tengo malos pensamientos. Y sí, de repente una cosa se me cruza y como que me lleva a mi cabeza a pensar en algo, pero rápidamente lo controlo, porque yo puedo y yo sé. Yo sé que soy un buen creyente. Yo no digo cosas malas. Yo no lucho con nada. ¿Sí? Yo casi que no tengo nada que mejorar. Cuando caemos en ese punto, estamos en este camino, estamos directo en este camino. Nada más que nos estamos poniendo nosotros, nuestra capacidad, nuestro carácter, en el punto que no corresponde. ¿Ok? Bueno, ¿cómo le damos mantenimiento? Con la palabra de Dios. Pero no la palabra de Dios en un sentido moralista, en cuanto a que tengo que leerla. Y todos los días la leo. Y me echo un capítulo diario, entonces estoy súper bien con el Señor. Estoy súper bien con el Señor, porque todos los días leo la Biblia. No se trata de leerlo en un sentido moralista, sino que se trata de leerla en un sentido de relación, para conocer a Dios, para que Dios me enseñe quién soy yo. Platicar con Dios a través de su palabra. Bueno, les voy a dejar aquí Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. La oración es otra herramienta para darle mantenimiento a esta fábrica nueva. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. ¿Ustedes piensan que Dios se escandaliza por algo que nosotros podamos decirle? ¿Ustedes piensan que Dios se va a sentir como sonrojado o avergonzado por algo que nosotros pudiéramos decirle? ¿Ustedes piensan que si nosotros llegamos un día en oración porque estamos sintiendo una necesidad sexual súper fuerte y no por nuestra esposa, ¿ustedes piensan que nosotros si llegamos con eso ante el Señor va a decir, ¿qué? Señor, estoy sintiendo atracción por una mujer que no es mi esposa. ¿What? Destituido de la familia. ¿Ustedes piensan que el Señor se va a sonrojar por eso? Si llegamos ante el Señor diciéndole, Señor, me estoy viendo a mí mismo en la necesidad de buscar la aprobación de esta persona. Mi corazón me está llevando hacia allá. Por favor, ayúdame a dirigir mi afecto hacia ti. A que seas tú quien me dé la aprobación. El Señor no nos va a dejar abajo, pues. Tiene que ver con esto, tiene que ver con esto. Tiene que ver con la confesión, tiene que ver con la exposición. Ahora ya no solamente del ídolo, sino que de nosotros mismos ante el Señor. La comunidad y la rendición de cuentas. Eso también es una herramienta súper importante en cuanto al mantenimiento de la nueva fábrica. Santiago 5:16.
Santiago 5:16. No podemos vivir un evangelio solitario. Necesitamos vivirlo en comunidad. Tenemos dones. Otros tienen dones que nos bendicen a nosotros y que nos hacen crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Rendir cuentas unos a otros. Estoy batallando con esto. Estoy pasando por tal situación. Hay tal cosa que me está costando. Me he visto haciendo esto. He hecho esto. Por supuesto, no se trata de pararnos aquí en medio y decirlo frente a todo el mundo. ¿Saben? Pero Dios ha puesto a personas que tienen una madurez espiritual entre nosotros, que nos pueden ayudar en estos procesos. Y vuelvo a lo que insistí tanto las sesiones anteriores cuando hablábamos de la familia. ¿Se acuerdan? Y ya saben lo que les voy a decir, ¿no? Ahí está. Ahí está el don que el Señor nos dio. Y cuando digo el don, no me refiero al don del Señor, sino que me refiero al don del carisma que Dios dio a su pueblo. ¿Sí? El don que Dios ha dado a su pueblo en cuanto a la guianza se transforma en una persona. Eso no es solamente ejercitar el don, sino que es la persona. Eso es importante, considerarlo desde esta perspectiva. No solamente voy a usar el don que le dio a tal persona. No, quiero acercarme a esa persona, porque me bendice estar cerca de esa persona. Y por supuesto, cuando digo al pastor Rubén, pues el pastor Rubén es quien está a cargo de la consejería de la iglesia. Pero el Señor ha levantado hombres también llenos del Espíritu Santo que pueden ayudarnos, que pueden guiarnos, que pueden acompañarnos en este proceso, que nos pueden confrontar, que nos pueden exhortar en amor, pero que nos van a decir las cosas que nos tienen que decir, pues. ¿Sí? Pues somos hombres, ¿no? No se trata aquí de sobarnos la espalda, pues. Tampoco se trata de agarrarnos así, pero si somos hombres. ¿Y qué es lo que define a nuestras relaciones? Pues nos decimos las cosas como van, pues. Nos decimos las cosas como van. No. Tengo que buscar las palabras de cómo decirlo para que no se agüite. Y de repente nos dicen algo que nos pareció muy fuerte y que hirió nuestros sentimientos. Y es como que nos empieza a crecer el pelo. Nos empieza a crecer el pelo y la barba como que se va hacia adentro, ¿no? Y como que de repente nos empieza a crecer una faldita. Perdónenme si soy sarcástico con esto, pero es que a veces pareciera que nuestras actitudes se alejan de lo que significa ser hombre, pues. Entonces tengamos considerado esto también, porque es parte, la rendición de cuentas, es parte de nuestras herramientas de mantenimiento. Y la cena del Señor. Te dicen, ¿qué tiene que ver la cena del Señor con todo esto? Participamos de la cena del Señor una vez al mes y lo hago siempre y no ha tenido absolutamente ningún impacto en los ídolos que tengo en el corazón. Bueno, debería tenerlo. ¿Por qué? Porque cuando participamos de la cena del Señor, traemos a la mente y al corazón realidades que son importantísimas. Primero, solo Cristo pudo pagar el sacrificio que se necesitaba. Ninguno de nosotros podía. ¿Para qué? Para hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu. Cristo pagó ese precio. Y eso lo recordamos en la cena del Señor. Por lo tanto, Cristo es suficiente para nuestras necesidades. Entonces, cada vez que participamos de la mesa del Señor, la cena del Señor, el Señor trae eso a nuestra mente. Quien pagó el precio fue Cristo. Por lo tanto, hay suficiencia en Cristo. No necesito nada más. Cada vez que participemos de la cena del Señor, pidámosle al Señor que esa realidad se afirme en el corazón. No necesito nada más. Cualquier ídolo que tengo en el corazón que me promete satisfacción, felicidad, estabilidad, en realidad, frente a la suficiencia de Cristo, no son nada. Nada más. Estatuas sordas, ciegas, mudas, que no se mueven. Y quien las sigue se vuelve como ellos. Fíjense, si nosotros seguimos a Dios en este proceso de intercambio y lo hacemos correctamente, el hombre se vuelve a la imagen del objeto al que adora. Si nosotros adoramos la riqueza, nos vamos a convertir en unos materialistas. Si nosotros adoramos a Dios, nos vamos a convertir a su imagen.
Considerémoslo desde esa perspectiva. ¿Tenemos esperanza en Dios? Pues por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Oramos, le damos gracias al Señor y de ahí podemos tener interacciones en comentarios o preguntas.